Con nosotros Ángel Álvarez, él es miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli. Ángel, bienvenido y buenos días. Buenos días. Buenos días a ustedes que Ángel, me han invitado. Sí. se da esta nota, una nota extensa firmada por el procurador suplente, donde pues una cosa salió en los medios y otra cosa muy distinta es lo que dice la nota. Empecemos Totalmente por el diferente, principio. sí. Bienvenido y buenos días. Bueno, lo primero que debo resaltar es que la opinión que ha vertido el procurador encargado apareció primero que todo en un medio de comunicación, incluso antes de que esta opinión del señor procurador estuviese consignada en el sistema, y lo cual llama la atención de quien les habla, porque siendo el demandante no tenía acceso a esta información. Ustedes no lo habían recibido. No lo habíamos recibido, y en la Secretaría General de la Corte todavía se encontraban los trámites internos para podérselo entregar al magistrado oponente, que en este caso corresponde al magistrado Olmedo Arrocha. Pero antes que esto ocurriera, ya no solamente estaba colgado en un diario que pareciera tener una conexión mucho más expedita y directa que las propias partes del proceso, sino que ya se había construido toda una serie de mentiras y argumentaciones imprecisas que, más allá de informar, desinforman, evidentemente para tratar de desvirtuar la validez de nuestra reclamación. O sea, que continúa la campaña de desacreditación en base a esto, y esto lo que trae consigo es una confusión a nivel nacional sobre lo que realmente se está llevando a cabo en materia de estrategia, de justicia, y en este caso particular con el señor Ricardo Martinelli. Sin lugar a dudas, la postura de este medio de comunicación tiende a la desinformación y no contribuye en nada al debate ni a la paz social. Así que realmente hay mucho que discutir sobre esta materia, lo cual debemos, de cierta forma, despersonalizarlo, porque se trata de una discusión en el ámbito constitucional, donde se intenta confrontar una acción de un funcionario o de una decisión, una resolución contra la Constitución. Claro. Si se violó o no se violó la Constitución, es lo que hay que discutir. No, además que es una opinión que contradice lo dicho por el propio Ministerio de Relaciones Exteriores. De lo que he leído en esta opinión, la propia opinión se contradice. A ver, ¿por qué? En la última página del escrito del señor procurador dice que el control constitucional de forma exclusiva lo tiene el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Sí. E incluso cierra ese párrafo diciendo que la última interpretación de la Constitución le corresponde a la Corte Suprema. Sin embargo, párrafos anteriores dice que el hecho de que un juez o un tribunal superior haya considerado que no se violó la Constitución es suficiente para que no se entre o no se realice el control que corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, es un absoluto contrasentido decir que es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia quien debe revisar este asunto como último intérprete de la Constitución, y párrafos antes diga que un juez inferior ya lo revisó y que no hay que hacer más. O sea, que es básicamente como un mafá, se contradice. Yo me imagino la difícil tarea que tiene el señor procurador, sea el encargado, sea el titular, porque a él no le queda otro camino que defender una actuación indebida, una omisión de un funcionario de su propia institución. Defender la actuación de la Fiscalía que ordenó esta indagatoria en contravención a la Constitución es una tarea difícil. Y usted nota que en ese escrito, sobre el fundamento principal de la demanda, que es la violación del artículo 4 de la Constitución, no se dice realmente nada. Escuetamente se cita un antecedente judicial del año 1997, que cumple casi 30 años y que contradice todo el avance constitucional y el control constitucional que hoy por hoy hace una corte, un tribunal de esta categoría. Así que difícil tarea del señor procurador, quien ha tenido que enfrentar o tratar de defender conductas o acciones anteriores que evidentemente contradicen la Constitución y sobre lo cual no ha podido profundizar absolutamente nada. Pero en esto no se tiene que estar apegado a la ley, no defender de que sí, o defender en sí la institución, sino defender lo que es lo correcto en materia de justicia.
Ese es el deber ser. El procurador debiese aspirar, igual que todos, los que participamos en justicia y el ciudadano común también, en que lo que se defienda es el texto constitucional, que se defienda la Constitución, no una conducta indebida. Pero lamentablemente, no me sorprende, ha sido la costumbre históricamente de que cuando un procurador opina y frente a un acto o un comportamiento de sus propios funcionarios o incluso decisiones judiciales, intenta defender a ultranza lo que evidentemente está equivocado. O sea, había muchas expectativas, bueno, de hecho, se tiene mucha expectativa, licenciado, de la actuación del nuevo procurador, sobre todo por la cantidad de casos pendientes que se tiene y que se le debe dar mayor celeridad, pero no se está viendo ese cambio que se esperaba, sobre todo con esta última nota que usted menciona. Pareciera que lo único que debemos resaltar de forma positiva es que se actuó con celeridad. El procurador tenía hasta el 25 de este mes para emitir su opinión. Sin embargo, el procurador encargado lo ha hecho en términos muy expeditos. Creo que esto lo recibió el miércoles y el viernes a las 5 de la tarde ya había entregado su respuesta. Esto habría que ponderarlo por lo menos en que se actuó con velocidad. Sin embargo, queda pendiente y la expectativa que usted menciona de que esta administración despersonalice las cosas y actúe con la objetividad que corresponde. Independientemente de lo que piensen en la 12 de octubre o cualquier otro medio de comunicación, con todo el respeto de ustedes, a las dos aceras de la 12 se debe actuar con objetividad. Si se violó la Constitución, debe reconocerse y así debe declararse, como ha ocurrido en este caso. ¿Qué procede ahora, licenciado Álvarez? ¿Esperar? Bueno, hay que esperar que se publique un edicto y que este edicto sirva a la invitación a la participación pública para la opinión de todos los interesados sobre la pretensión o sobre la demanda de inconstitucionalidad de esta indagatoria. Sin embargo, es evidente que la semana pasada, el día jueves, hubo un debate en la Corte Suprema de Justicia en un pleno que también, evento que fue documentado a través de los medios de comunicación, en el cual una demanda de quien les habla sobre la sentencia condenatoria del señor Martinelli fue sometida al debate de admisión y 5 de los 9 magistrados consideraron que era necesario admitir esta demanda para someter a discusión la posible violación de la Constitución nuevamente. Y en este aspecto quiero resaltar lo importante de esto. A ver. En los argumentos del señor procurador, tanto el procurador encargado como anteriormente se vertió sobre otra demanda de inconstitucionalidad que va en el mismo sentido, se intenta hacer ver y se ha tratado de hacer ver de que el hecho de que lo que se esté demandando sea una sentencia no se puede someter a control constitucional. Y eso es absolutamente falso. El artículo 206 de la Constitución enumera taxativamente y de forma expresa qué se puede demandar. Y ahí dice se pueden demandar, entre otros actos, las resoluciones judiciales, las resoluciones de autoridad. Igual se repite en el artículo 25.5.4, dice, cuando la Corte Suprema entra a revisar un acto que se acuse de inconstitucional, dentro del catálogo de situaciones que se pueden revisar, están las resoluciones judiciales. Y en ese sentido, el Código Judicial dice, una sentencia es una más de las resoluciones judiciales. Así que desde el texto del propio Código no es cierto que no se pueda demandar una sentencia. E incluso el propio Código Judicial y la Constitución prevén que la única sentencia que no se puede someter al control constitucional por razones obvias son las que se emitan por parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, salvando de que evidentemente es a este tribunal a quien le corresponde hacer el control constitucional al momento en que emite sentencia. Entonces, esta no es una sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, es la sentencia de un juzgado de circuito, de un juzgado evidentemente que opera solamente en un distrito judicial y que no tiene la categoría, ni la jerarquía, ni le está previsto por disposición ni de la Constitución, ni de la ley, que esto no pueda ser revisado. Si hoy por hoy la sentencia del Tribunal Electoral, y así lo dice el texto constitucional y la ley misma, puede ser sometido a control o puede ser revisada en demanda de inconstitucionalidad, mal podría decirse que una sentencia de un tribunal de menor jerarquía no lo puede hacer.
y también entendamos que incluso una decisión como de un presidente en los casos de indulto ha sido sometido a control constitucional y con éxito justamente la Corte ha dicho que no hay ningún comportamiento, ninguna decisión, ninguna resolución, ningún acto, ninguna sentencia de ningún funcionario público que esté exenta de este control. Y máxime, que a diferencia de lo que se ha querido hacer ver, lo que se está planteando en esta ocasión tiene un antecedente muy claro de la obligación que tiene nuestro país de acatar reglas y tratados internacionales en la medida que, por ejemplo, en el caso de María del Pilar Hurtado y el asilo que se le concedió, utilizando el artículo 4 de la Constitución, la Corte Suprema de Justicia decretó inconstitucional el asilo que había otorgado el presidente de turno. Entonces, todo esto son antecedentes que realmente construyen una base sólida para que en el caso del señor Ricardo Martinelli se aplique las mismas reglas y se decrete la inconstitucionalidad por la desestación de un tratado. Bueno, vamos a ver en qué va a terminar todo esto, Ángel. ¿Qué tiempo sigue? Más o menos, ¿cuánto tú calculas que puede tomar la Corte en llevar a cabo ese pleno? Una vez se ha emitido concepto, la Corte Suprema tiene que publicar un edicto que demora 3 días en un periódico, Sí. y luego de ahí se le concede 10 días hábiles a que todos los ciudadanos puedan participar. En lo que transcurre de este mes y parte del próximo, debiese encontrarse ya ese proceso en estado de decidir. O sea, antes de Semana Santa. Todo depende en este momento que la Junta Directiva o la Presidencia de la Corte publique ese edicto que se requiere para que los ciudadanos puedan participar. Y tengo la esperanza, Fernando y Mirna, que la Corte Suprema actúe con la misma celeridad que actuó el procurador y publique el próximo día ese edicto y no vaya a ocurrir como en otras ocasiones que se vaya a retrasar, que se vaya a retardar, que se vaya a demorar la publicación del edicto solamente por hacerle daño al señor Martínez. O sea, que tiene optimismo que sí se va a dar en corto tiempo. Si se actúa con la misma velocidad con que el procurador actuó, que imagínense, opinó en términos de 2 días, Sí. pues ya debiese estar publicado el edicto. Ojalá. Si se actúa con la misma velocidad con la cual se ha actuado frente a algunas reclamaciones contra el presidente Martinelli, como una sentencia que anuló una opinión del Tribunal Electoral que le favorecía, que en términos muy expeditos se emitió una sentencia, esperaría que hoy por hoy la justicia actúe con esa misma celeridad, con esa misma velocidad, y por lo tanto para mañana o para próximos días ya esté publicado el edicto que permita la participación ciudadana y, como antes he dicho, no se vaya a retardar, no se vaya a retrasar, no se vayan a buscar excusas para no cumplir con esta publicación y que no se vaya a buscar excusas para afectar al señor Ricardo Martinelli. Así es, Ángel Álvarez, abogado, miembro del equipo legal Gracias. del expresidente Ricardo Martinelli.